Bienvenidos un domingo más a las historias de Miniger, a nuestros grandes encuentros y tan esperados encuentros. Espero que todos los miércoles estés leyendo las historias que se suben en las páginas de Facebook y de Instagram. Te recuerdo que en Facebook nos encontrás como Miniger y en Instagram nos encontrarás como Miniger NQN. Todo lo que vos necesites saber, alguna duda que tengas, alguna idea maravillosa que se te ocurre, te lo querés comunicar, escribinos en los mensajes por privado y nosotros enseguida nos ponemos en contacto con vos. Y si todavía no sos parte de ningún grupo de amigos, comunicate al 299-471-7633 y te vamos a decir qué día y a qué hora te toca según la edad que vos tengas y podés ser parte de un grupo de amigos también, ¿sí? ¿Qué te parece si oramos y le dejamos al Señor que en este tiempo nos enseñe, que en este tiempo nos hable y por medio de la seño Cari nos pueda enseñar una vez más algo maravilloso? ¿Oramos? Papá, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por permitirnos compartir una vez más con todos los que están siendo parte del Ministerio de Niños y con las familias y los niños que están en su hogar. Bendecí, Señor, y cuídalos. Cuida a cada una de las familias, cuida a mamá, cuida a papá, cuida a todos los abuelos, Señor, a los primos y a las familias que son partes de esta nuestra nueva temporada, esta nueva época, Señor, de pandemia, en la que todos estamos en cuarentena, disfrutando de tiempos nuevos. Papá, dejamos en tus manos esta enseñanza, dejamos, Señor, en tus manos todo lo que la seño Cari hoy nos va a enseñar y nos va a contar. En el nombre de Jesús, amén. ¿Y qué te parece si te vas a escuchar? No sé si alguna vez escuchaste, te contaron o leíste sobre el pescador de los hombres. ¿Escuchaste eso alguna vez? Quédate ahí donde estás, que enseguida viene la señora Cari y te lo va a contar. Lanza la red, no hay peces para pescar. Lanza la red, ¿y será que el pez está? Lanza la red, no hay peces para pescar. Lanza la red, ¿y será que el pez está? Así estaba aquel día que gran agonía no había peces para pescar. Los pescadores no sabían, no imaginaban a dónde irían a buscar. Una vez más intentaron y no encontraron peces en este mar. Jesús dijo, lanza la red allí, nunca había pescado así. Lanza la red, Son peces para pescar. Lanza la red, el mar lleno de peces está. Lanza la red, son peces para pescar. Lanza la red, el mar lleno de peces está. esta fe ahora salían en el barco de Santiago, Pedro y Juan. Todavía no sabían el porqué de este milagro, cuál era la razón. Después de ese día Jesús los invitó para con él siempre andar. Pescadores de almas que seguían, todo el mundo es el mar. Como Jesús nos enseñó, Yo voy a predicar. Lanzo la red, todo el mundo es el mar. Como Jesús nos enseñó, yo voy a predicar. Lanzo la red, todo el mundo es el mar. Lanza la red, muchos peces para pescar. Lanza la red, el mar lleno de peces está. Lanza la red, muchos peces para pescar. Lanza la red, el mar lleno de peces está. Como Jesús nos enseñó, yo voy a predicar. Lanzo la red, todo el mundo es el mar. Como Jesús nos enseñó, yo voy a predicar. Lanzo la red, todo el mundo es el mar. Historias de la Biblia. Jesús llama a Pedro.
Este es Jesús, Heyo. quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús creció en Nazaret Hey, Jesus. y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Jesús comenzó a enseñar acerca del amor de Dios y a curar a la gente de sus enfermedades. Un día, Juan vio a Jesús caminando y le dijo a la gente que lo rodeaba que Jesús era el Cordero de Dios. Uno de los que estaban junto a él era Andrés, cuyo hermano era Simón, que más tarde sería conocido como Pedro. Andrés fue a buscar a su hermano y le dijo: «Hemos encontrado al Cristo». Whoa. Really? Come on. Simón fue con Andrés y se encontró con Jesús. Uh-huh. I'm Simon. Jesús miró a Simón y le dijo: «Tu nombre es Simón, hijo de Juan, Yes, it is. pero será llamado Pedro». Okay. Otro día, Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea y mucha gente se amontonaba alrededor de él para escuchar lo que él tenía que decir. Hello. Well, okay. Jesús vio 2 botes vacíos que Andrés y Pedro habían dejado y mientras estaban lavando sus redes, Jesús entró en uno de los botes Hey, Peter. y le pidió a Pedro que lo llevara al mar. Aye, aye. Así que se sentó en el bote y enseñó a las multitudes desde allí. Cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro: «Ahora ve a donde es más profundo y baja tus redes para recoger un poco de pescado». Pero Pedro le dijo: «Trabajamos duro toda la noche y no pescamos nada. Pero si lo dices, dejaré que las redes vuelvan a caer». Y esta vez sus redes estaban llenas de peces que comenzaron a romperse. Whoa. Llamaron a otros pescadores para pedir ayuda. Hey, help. Y pronto ambos barcos estaban llenos de peces. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: «Oh, Señor, por favor déjame, soy un hombre pecador». Jesús respondió a Pedro: «No tengas miedo. Ven, sígueme y te mostraré cómo pescar hombres». Really? Y tan pronto como pisaron tierra, dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Así que Simón Pedro se convirtió en uno de los 12 discípulos de Jesús y siguió a su amigo Jesús durante todo el tiempo en la tierra. Hola, ¿cómo te va? Bueno, acá te estaba esperando con esta nueva lección que vamos a compartir en este día domingo, en esta tarde, acordándome de que estamos de vacaciones. Espero que estés disfrutando en casa, viendo dibujitos, películas lindas, jugando, inventándote juegos, compartiendo si tenés hermanos, o bueno, que estés aprovechando este tiempo para leer algún libro que hace bien. Así que bueno, hoy tengo para contarte una hermosa historia de la Biblia, de una persona que es muy especial y que en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, pasó por muchas situaciones muy apasionantes. ¿Sabes de quién vamos a charlar hoy? De Pedro. Mira, Simón Pedro. Primero se llamaba Simón hasta que tuvo el encuentro con Jesús y Jesús decidió cambiarle el nombre por Pedro. Y te voy a explicar, te voy a contar por qué. Porque Pedro significa roca. Y vamos a ver por qué el Señor Jesús decide cambiarle el nombre. Pero bueno, hoy tengo para contarte la historia que nos compete a este día, que es cómo Jesús llamó a Pedro, a su grupo, a su equipo de seguidores, de los discípulos. Discípulo significa alumno, aprendiz, ¿sí? Eso significa la palabra discípulo. Viste que muchas veces cuando leemos diferentes porciones de la Biblia, ellos se refieren a Jesús y le dicen maestro. Bueno, ellos eran sus alumnos, ellos aprendían de Jesús. Y nosotros hoy vamos a aprender
acerca de cómo Jesús llamó a Pedro. Bueno, en un principio era Simón, acordate, no te olvides. Bueno, esta historia de la Biblia tenés que buscarla en el libro de Lucas, capítulo 5. Acordate que hay historias de la Biblia que fueron contadas desde distintos lugares. Lucas lo va a contar de esta manera, que te la voy a leer hoy, pero también decirle a tus papás, si todavía no sabes leer, que te puedan leer Lucas 5, y si no, Mateo 4, del 12 al 17. ¿Vale? Pero ¿sabes qué? Siempre es importante que vos puedas leer las historias de la Biblia en tu Biblia. ¿Vale? Porque eso te va a ayudar a vos para aprender y para enriquecer todo lo que Dios quiera seguir mostrándote a través de la lectura de la palabra. Bueno, te voy a leer este pedacito. Lo hice un poco más grande porque estoy media chicata. Dice así: el llamamiento de los primeros discípulos, porque no habla solo de Pedro. Nosotros vamos a hablar solo de Pedro, pero habían otros más. Esto está en Lucas 5, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y dice así: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret. ¿Qué hizo? Vio 2 barcos que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ella, de la barca, y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, pidió que se separara de la tierra un poco y, sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Presta atención, ¿eh? Primero Jesús venía caminando, vio los barcos y tomó la decisión de subirse al barco de Simón. Bien. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echa tus redes para poder pescar. Simón era un pescador, ¿sí? Entonces dice, y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad, cuando tiraron la red, encerraron una gran cantidad de peces, dice, de modo que sus redes empezaron a romperse. No era que iban con la cañita como yo te preparé hoy, sino que él era un pescador profesional, él sabía, entonces se metía dentro del mar, adentro del lago, y usaba unas redes gigantes y con eso pescaba. Bueno, entonces dice que se querían romper las redes. Dice, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en el otro barco para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se hundían. Imagínate qué tremenda pesca tuvieron. Al ver esto, Simón Pedro, mira qué hermoso, cayó a los pies de Jesús diciéndole: apartate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de Pedro y de todos sus compañeros, pero dice, por la cantidad de peces que habían pescado. Se dio cuenta que era un milagro. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo, a Juan, a los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora te invito a que seas pescador de hombres. Y después de traer los barcos a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron a Jesús. Qué interesante. Fíjate, yo te quiero compartir algunos aspectos de esta porción de la palabra. Número 1. Jesús llama a Simón, después le cambia el nombre por Pedro, pero es la misma persona. Y le dio una enseñanza. Viste que Jesús era muy práctico. ¿Qué hacía? Te enseñaba con otras historias para darte ejemplos, y si no,
usó la misma herramienta que Simón estaba acostumbrado a usar todos los días, que eran sus herramientas de trabajo. En este caso era el barco, las redes y su trabajo, el poder pescar. La historia es así. Simón Pedro pudo darse cuenta que lo que él estaba viviendo era un milagro, porque dice que habían pescado tanta cantidad de peces, que le pidió ayuda a los compañeros que estaban con el barco al lado de ellos y juntaron tanta cantidad que parecía que los barcos se estaban hundiendo por la cantidad de peces que habían pescado. Y ellos estaban acostumbrados a pescar. Ellos sabían de qué manera tenían que pescar. Sin embargo, Jesús, en todo momento que trató con Pedro, usó el ejemplo de su herramienta, de lo que él sabía hacer todos los días. Y le dijo, anda y tirar la red. Y Pedro obedeció, tiró la red y dice que era tanta la cantidad de peces que las redes estaban rajando para querer romperse. Ahí pide ayuda, bueno. Pero él se da cuenta en ese momento y se sorprende y queda conmovido. ¿Qué es conmovido? Así que quedó como paralizado, como choqueado, porque se dio cuenta que no era natural haber pescado tanta cantidad de peces. Además era su lugar de trabajo. Él todos los días estaría en ese lugar pescando, porque se dedicaba a hacer eso. Pero la pesca fue tan grande que en ese momento el Espíritu le debe haber revelado a Pedro de que el que le estaba indicando eso era el Hijo de Dios. Entonces fue tremenda la conversión de Pedro. ¿Qué es la conversión? De que él se convierte a Cristo. ¿Sí? Él era una persona que había nacido en Israel, era hebreo, amaba a Dios, pero en ese momento había tenido lo que nosotros llamamos un encuentro personal con Jesús. Y fíjate qué cosa hermosa que le dice el Señor Jesús. Y le da esta comparación. Jesús no lo explica, pero todos lo podemos entender de esta manera. Cuando le dijo, lo invitó, dice, para que no tenga miedo por lo que estaba sucediendo, porque él se dio cuenta que era el Hijo de Dios, y le dijo, no tengas miedo, no te preocupes. Yo te invito a que vos me acompañes, me sigas y te transformes en un pescador de hombres. Y yo preparé otra parte de esta manualidad que me pareció muy linda. Bueno, esta no la elaboré tanto. Hice los muñequitos y los pinté. Pero Jesús lo invitó a Pedro. Esto sería una red, no es una cárcel. Bueno, mira, Jesús le invitó a Pedro a que se transforme en pescador de personas. ¿Qué sería pescar personas? ¿Meterlos en una jaula? No, bueno, yo quise representar como que esto era una red, ¿sí? Si no, la estaría colgando a la gente. Pedro originalmente era un pescador de pececitos. ¿Qué se encargaba de hacer Pedro? Pescaba. Mira qué lindo peces que te preparé, dorados y plateados, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Hubieron otros momentos en la vida de Pedro que yo hoy quiero compartirte en esta palabra tan linda en esta clase. Hay un versículo muy hermoso. ¿Te acuerdas que, bueno, Pedro fue el que caminó sobre las aguas porque le obedeció a Jesús? No sé si te acuerdas de esa historia. También Pedro fue el que cuando lo vienen a apresar, a poner preso a Jesús, a arrestar antes de la crucifixión, corta la oreja de un soldado y Jesús hace otro milagro porque le sana la oreja, sino que también fue el que lo negó a Jesús 3 veces. Y el Señor Jesús le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, vos me vas a negar 3 veces. No, Señor, ¿cómo voy a hacer algo así? Dijo Pedro. Bueno, Pedro tiene como una característica de haber sido un apóstol medio arrebatado, ¿sí?
amaba a Jesús con todo su corazón, pero hacía cosas así muy de golpe, lo que su ímpetu lo llevaba a hacer. Entonces, imagínate todas las experiencias hermosas que debe haber vivido Pedro, y después que Jesús le dijera que lo iba a negar, él dijo, no puede ser, y terminó sucediendo. Bueno, debe haber vivido mucha culpa. Pero mira qué hermoso lo que sucedió, porque Jesús otra vez vuelve a tomar el ejemplo de la pesca con Pedro. Jesús había sido crucificado, muerto, ¿te acordás? Cuando celebramos la Pascua, y al tercer día Jesús resucitó. Pero los discípulos no entendían muy bien hasta ese momento lo que estaba sucediendo. Y obviamente Jesús no solamente era su maestro, sino era su amigo. Entonces estaban tristes. ¿Y sabes qué hizo Pedro junto con todos sus amigos? Él dijo, yo me voy a ir a pescar. Y los amigos le dijeron, Pedro, te acompañamos. Y dice que cuando estaban pescando en ese lugar, otra vez, ¿a dónde volvió Jesús? ¿Dónde vuelve Pedro? A su trabajo viejo, a volver a pescar. Porque antes vamos a ver un montón de historias de la Biblia donde Pedro predica, mucha gente se salva, ¿sí? Pedro se transforma en ese pescador de hombres, pero hubo un momento donde él no entendió cuando Jesús es crucificado y se queda con culpa. Pero Jesús utiliza nuevamente aquellas cosas a las que Pedro estaba acostumbrado, que fue la pesca, su trabajo, su profesión, su habilidad. Él era un crack, seguramente pescando. Entonces había estado toda la noche y navegaron y no pasó nada, dice. Pero Jesús se les presentó a la madrugada, ya resucitado, y les preguntó si tenían algo para comer. Y le dijo que tirara las redes. Habían estado toda la noche y no había pasado nada. Y Jesús le dijo que se les presenta a Jesús en el barco y le pide que tire las redes. Y también fue una pesca milagrosa. Esa es la famosa historia de la pesca milagrosa. Cuando Jesús se le presenta a Pedro otra vez en el barco, le dice que tire para un determinado lugar, y cuando van a juntar las redes se deben haber empezado a querer rajar y romper por la cantidad de peces que había pescado esa noche. ¿Y sabes qué? Yo me ponía a pensar qué habrá pensado y sentido Pedro. Yo me imagino que se le debe haber venido la imagen, el recuerdo de cuando Jesús se le presentó aquella vez que leíamos de Lucas 5 y le dijo, vení, préstame, vamos a ir a tu barco, y le habló a la multitud y le dijo que tirara las redes y pescara, y pescó. ¿Te acordás que leíamos esa pesca tan abundante? Y Jesús le dijo, no tengas miedo, yo te invito a que te transformes en pescadores de hombres, dice, de personas. Y ahí Pedro se dio cuenta que además Juan lo ayudó y le dice, ese es el Señor. Le debe haber dicho bajito, porque se deben haber asustado. Y ahí Pedro otra vez es como que se reconcilia con Jesús, me imagino yo. Pero hay un momento particular después de esa pesca que Jesús le pregunta, esto está en Juan capítulo 15, y Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amás? Sí, Señor, claro que te quiero. Simón Pedro, ¿vos me amás más que a estos? Claro, Señor, le dice. Y Jesús por tercera vez le pregunta, ¿realmente me amás? Y dice que Pedro se puso un poco triste porque habrá pensado que no le estaba creyendo. Pero en realidad, fíjate que este hombre tan simple, pero tan maravilloso, Dios lo amó tanto y fue tan fiel al Señor,
con una fe tan tremenda que ¿sabes lo que le dijo Jesús? En la tercera vez que Pedro le responde que sí, que lo amaba, le encomendó la iglesia. Y yo pensaba, ¿cuántas veces nosotros nos equivocamos? Y sin embargo, ese amor y esa misericordia de Dios sobre nuestra vida nos vuelve a dar otra oportunidad. Esto yo pude ver estudiando y leyendo acerca de la vida de Pedro. No solamente que Jesús lo llamó, no solamente que él tuvo encuentros sobrenaturales con Dios, como caminar en él. Nadie caminó sobre las aguas, Pedro sí caminó sobre las aguas. Yo, una truchita, 2 truchas habré pescado en toda mi vida. No soy aficionada a la pesca. Hay otros que sí, que les encanta pescar. Pero Pedro, en 2 oportunidades, el Señor Jesús le dijo, tirá ahí. Y dice que las redes se rompían. Yo me imagino queriendo romperse y reventarse las redes por la cantidad de peces que tenían en esa pesca. Fíjate que se había acostumbrado a vivir cosas fuertes con Dios, sobrenaturales, milagros poderosos. Y sin embargo, Pedro era una persona como vos y como yo, que se había equivocado, que había metido la pata un montón de veces. Y sin embargo, Jesús, yo me lo imagino preguntándole, Pedro, ¿me amás? Pedro, ¿me amás? Pedro, ¿seguro que me amás? Debe haber sido como un momento especial. Yo me imagino eso, donde Jesús nos acaricia la cabeza y tiene ese tiempo especial para dedicarnos a nosotros y Él trata con nosotros. Y fue el momento donde el Señor le encarga a Pedro y le dice, bueno, entonces yo quiero que vos te ocupes de esta tarea. Y le da la tarea de cuidar la iglesia. Y mira qué hermoso, porque bueno, de todas estas enseñanzas uno tiene que sacar algo de lo que Dios nos habla a nosotros. Así como le dijo a Pedro, te voy a hacer pescadores de hombres, y yo, bueno, representé esta super pesca de hombrecitos. Mira qué hermoso lo que dice en Mateo 28:16. Espérate que no lo quiero perder. Acá. Que se llama, el título es la Gran Comisión, pero es la tarea que Dios, Jesús, primero lo invita a Pedro a transformarse en eso, pero después reunió a todos los discípulos una vez que Jesús resucitó, y esta es la tarea que tuvo Pedro y que hoy tenemos vos y yo. Y dice así, para que me cambie los lentes porque no veo. Y dice así, mira qué lindo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Acuérdate que Jesús estaba recién resucitado y empezaba a parecerse a los discípulos. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, le está contando la tarea concluida después de la resurrección. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Que a mí me da una emoción leer esto, porque es la tarea que tenemos vos y yo. Es la tarea que comenzó Pedro aquel día en el pueblo que se llamaba Genesaret, donde él tenía su barco. Y se le presentó Jesús y lo invitó y le mostró, así como pescaba en cantidad y sobreabundante cantidad de peces, Dios lo invitaba a que fuera un pescador de hombres. Y Jesús
antes de irse, para ir a prepararnos este lugar precioso en el cielo, nos dejó esta tarea hermosa. Primero lo invito a Pedro y hoy esa invitación es para vos y es para mí. ¿No sería precioso poder decir, bueno, yo me voy a transformar en un pescador de mis amigos, de mis primos, de los abuelos, de los tíos, de mis papás, de mi señorita del grado, de la directora, de la señora del supermercado, de ser pescadores de los tíos, de mis amigos, de mis compañeritos, de los amigos del club, de los amigos de inglés, de los amigos de, no sé, de danza, de destreza, no sé las actividades de fútbol, no sé qué actividades haces vos, pero ¿no sería lindo poder enseñarles como nos dejó encargado Jesús? Todas las cosas que yo les enseñé, enséñenselas a los demás y transformémonos en pescadores de hombres. Chicos, Dios no tiene una edad para usarnos. Dios nos quiere usar siempre. Hay personas que tuvieron un encuentro con Jesús como Pedro cuando fueron chiquititos, otros a lo mejor de grandes, otros a lo mejor de jóvenes, otros de ancianos, otros de viejitos, otros de adolescentes. Pero si vos sos un nene o una nena que tenés a Jesús en tu corazón, no importa que seas chico. ¿Sabes qué? Porque Dios nos encargó esa tarea a todos, a grandes, a medianos, a pequeños, todos los que podamos ser conscientes de que Dios nos ama, que murió en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios y para darnos la vida eterna. Dios nos invita a que nos transformemos en sus discípulos, en esos alumnos que aprendemos para practicar nosotros, pero de compartirle a los que no conocen de Dios. ¿Y sabes qué? Yo pensaba mientras preparaba esta palabra y fabricaba estas manualidades, yo no podía dejar de pensar en la gracia de Dios sobre nuestra vida. En la gracia, ¿qué es la gracia? Es ese regalo que Dios nos da que no merecíamos, que es el perdón, que es la vida eterna, que es el amarnos. Y pensaba, qué privilegio para los que conocemos y tenemos a Jesús en nuestro corazón y caminamos tomados de la mano de Jesús todos los días, qué privilegio que tenemos. Pero ¿cuántos nenes habrá que todavía no conocen de Jesús? Que se sienten solos, que se sienten tristes, que sienten que ellos no pueden resolver cuando su mamá y su papá se pelean, que ellos no pueden resolver porque a veces tienen al papá o a la mamá enfermos. Y nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a ellos, de orar por ellos, de bendecirlos compartiéndole que así como Pedro pudo experimentar una pesca milagrosa, ellos pueden experimentar el milagro de que sus papás dejen de pelearse, el milagro de que ese ser amado que tienen enfermo Dios los pueda sanar. No sé, pensaba el que se siente solo en la casa porque los papás están trabajando y porque en este tiempo no pueden ir a la escuela porque tenemos que quedarnos en casa. Y a lo mejor se sienten solos. ¿Por qué no? Yo pensaba, ¿por qué no te haces una lista para acordarte y no olvidarte de 2 o 3 amigos o compañeros que el Señor esté poniendo en tu corazón en este momento?
Y pediles a tus papás que te marquen el número si sos chiquitito, pero si ya podés usar el teléfono, llamalos vos. Pregúntales cómo están pasando estos días. No sé, regálale un versículo de la Biblia, invítalo a que pueda ver alguna historia de la Biblia que tenemos en nuestras clases de Miniger. Decile que no estás solo, que vos lo querés bendecir, que así como vos sos un bendecido por tener a Dios en tu vida, vos lo querés bendecir y le podés hablar de Dios. Y le podés decir que Jesús quiere caminar, quiere acompañarlo a caminar tomado de su mano. ¿Qué te parece? ¿No sería maravilloso que pudiéramos hacer esto en esta semana? Y es una manera de transformarnos en pescadores de amigos o en pescadores de vecinos o de primos o de familiares o de seres amados, seres queridos. ¿Qué te parece? Pedro, a pesar de que se equivocó muchas veces, tuvo la oportunidad de reconciliarse con Jesús y llevó adelante la hermosa tarea que Dios le había encomendado, que se hiciera cargo de la iglesia. Y él se encargó de hacer eso. Y llevó adelante. Y muchas personas pudieron conocer a Dios y ser convertidos a Cristo a través de la tarea de Pedro. Mirá qué lindo sería que algunos dijeran, a través de la vida de Lucas, de Josías, de Matías, de Lucía, de Camila, de Pilar, de, qué sé yo, ahora no se me viene el nombre, de Facundo, ¿sí? De Juani, se puede decir, este se convirtió, este conoció a Jesús, Jesús le dio trabajo a su papá porque se pusieron de acuerdo y oraron, Jesús sanó a la mamá o a la tía o a no sé quién que estaba enfermo porque se pusieron de acuerdo y oraron. ¿No sería maravilloso? Como muchas personas se convirtieron y entregaron su vida a Dios, nosotros podemos ser esos pescadores en las manos de Jesús y bendecir a los que queremos y amamos. ¿Te parece? Y termino con esto. ¿Viste que te dije que al principio se llamaba Simón y Jesús le cambió el nombre? Bueno, ¿sabes por qué le puso Pedro? Porque Pedro significa roca y Jesús dijo que se llamaba Pedro porque Pedro significaba roca y sobre la roca él iba a fundar su iglesia. En realidad, ¿quién es la roca principal? Pedro no es. Pedro era el encargado de cuidarla. La roca era Jesús, pero simbolizaba, ¿sí?, el nombre de Pedro, dónde iba a estar fundada la iglesia de Cristo. No era en la persona de Pedro, era en la persona de Jesús, pero el nombre Pedro simbolizaba eso. Mirá qué lindo que Dios te cambie el nombre y te diga, te va a llamar de tal manera porque vos te destacaste en esto o te destacaste en aquello. Pedro era un pescador, ¿sí? Y Dios lo usó poderosamente para que muchas personas pudieran llegar a Jesús. ¿Qué te parece? Mira si hace lo mismo Dios con tu vida y con la mía. Qué linda palabra, ¿no es cierto? ¿Cuánto para seguir aprendiendo? Yo te desafío a que te armes esa lista. Y si querés, podés hacerte formitas de pescaditos y pones los nombres de las personas que vos querés que conozcan a Jesús. ¿Qué sé yo? Poner el tío, el abuelo, el compañero de fútbol, el compañero de, no sé, de inglés, la tía, la señorita, la dire, no sé, las personas que vos, el Señor te va a dictar y te va a mostrar por qué personas tenés que orar y tenés que hablarles de Jesús en esta semana. ¿Te parece? ¿Me acompañás el domingo que viene?
tenemos otra hermosa historia para aprender y para que Dios nos desafíe en este tiempo. Te bendigo y acordate que Dios te va a llenar de poder y dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cobra valentía y háblale a tus amigos de Dios. Nos vemos. Chao. Qué hermosa la historia que nos acaba de contar la señora Cari. Y si te quedaste con ganas de más, yo te invito a que el domingo que viene te vuelvas a conectar a las 5 de la tarde, que invites a un amigo, que invites a un primo, un familiar, con toda tu familia se puedan sentar y escuchar con mucha atención la próxima historia que la señora Cari te está preparando. Te esperamos, ¿eh? No te olvides, domingo 5 de la tarde. ¡Chao!